Eh, bueno, yo creo que vamos a ir empezando entonces. Antes que nada, agradecerles que puedan tomarse este tiempo de la mañana para, por un lado, a los panelistas que van a darnos su mirada y a los participantes, porque este es uno de los temas que más nos preocupa. Yo creo que todas las instituciones tenemos esta misma inquietud, pero cuando hablamos del sistema de salud, en donde hoy queremos ponernos desde esta puerta de entrada de las víctimas, donde las personas acuden al servicio de salud y estamos seguros de que para poder iniciar ese camino hacia la rehabilitación y hacia una vida libre de violencia, tenemos que revisar cómo estamos respondiendo y que podamos dialogar entre nosotros. Por eso quiero darles la bienvenida de la Dirección de Género, de la Dirección General de Programas de Salud, en donde las regiones nos acompañan hoy, referentes de los programas de salud, referentes de los distintos servicios de salud, que ellos saben que cada día estamos tratando de articular mejor nuestra respuesta. Por un lado, fortaleciendo el sector, es decir, desde salud no podemos dudar cuál es el protocolo que hay cuando ingresa una persona y detectamos, ya sea porque refiere el caso o porque nosotros vemos ciertos indicadores que hacen a una situación de vulneración de derechos, tenemos que estar seguros de cómo intervenir dentro de ese recinto hospitalario, dentro de esa unidad de salud de la familia o en una visita domiciliaria, ¿por qué no? Y este tema lo pusimos dentro de la agenda del 25N, de estos días en donde hacemos un activismo para poder recordarnos a todos ese rol que tenemos y fortalecer nuestras intervenciones y, por qué no decir, fortalecer los equipos que tenemos y que vamos conformando, estos equipos que, como vemos estas caras hoy, ya son de distintas instituciones, pero nos sentimos parte de un todo, ¿verdad? Porque pensamos igual, porque queremos hacer algo en el mismo sentido y revisar un poco las normativas. Hoy en día tenemos nuestro protocolo de salud en donde ya está puesto desde el año 2012 que el Ministerio Público va a trabajar con nosotros y el Ministerio Público admite la toma de muestra de manera coordinada, articulada, de manera dialogada, subsidiaria si se quiere, y no queremos retroceder en ese sentido. Así que pensamos en este tema para que hoy podamos, en primer lugar, tener las distintas miradas de estos profesionales que están hoy acompañándonos. Queremos tener esta sesión y el registro de esta sesión para posteriormente seguir analizándola y, por qué no, impulsar pasos el año que viene a nivel legislativo, a nivel de articulación institucional, a nivel de rectorías. Todo eso queremos, ¿verdad? Está ahí en la agenda y yo sé que muchos de ustedes van a acompañar. Y a lo concreto, al profesional de salud que hoy está escuchando, a ese gerente regional, a los directores regionales, para que puedan también apoyarnos en mirar esa ruta de intervención en el terreno, en el departamento, en el municipio, a los actores. Ahí está el doctor Andrés, seguro que nos va a contar un poco qué pasa a nivel local, ¿verdad? Con esa articulación intersectorial. Entonces, bueno, la metodología de este conversatorio, videoconferencia, es muy sencilla. Yo quiero ir presentándole a nuestros panelistas y cada uno va a tener entre 10 a 15 minutos. Queremos que sea algo dinámico, algo en donde ustedes puedan colocar esas brechas, esos desafíos para evitar esa revictimización. ¿Y a qué llamamos revictimización? A esa actuación de los sectores cuando dan una respuesta en donde a la persona ya vulnerada volvemos a vulnerar más con nuestra intervención, porque no pensamos, no le vemos al otro o queremos aplicar solo nuestro protocolo y esa unión centrada en la persona no estamos viendo. Entonces, con esta breve introducción, agradecerle infinitamente este tiempo que están invirtiendo para poder avanzar y iniciar entonces presentando a eh, la doctora Karina Sánchez, que eh, ella actualmente ocupa el cargo de fiscal en la unidad especializada de lucha contra la trata, pero también yo creo que es una de las personas que está articulando, que está impulsando esa mirada integral hacia la persona. Entonces, doctora Karina,
Queremos escucharle en primer lugar y tiene 10 a 15 minutos. Adelante. Muy buenos días a todos y todas. Realmente muy importante esta reunión que estamos teniendo, más que nada un conversatorio, y aquí estoy con representantes de diferentes instituciones y también de la sociedad civil con quienes estamos trabajando constantemente desde, lo mencionaba Claudia, desde el 2018 la Fiscalía cuenta con una delegatura con competencia nacional justamente para trabajar en esta articulación, para buscar mejorar no solo el abordaje desde la parte investigativa, ¿verdad? Trabajar internamente, sino también en esa coordinación interinstitucional a los efectos de mejorar, o sea, siempre estamos buscando que esa coordinación sea realmente efectiva. ¿Y cuál es el objetivo principal de esa coordinación? Buscar un abordaje mejor de las víctimas, especialmente de las niñas, adolescentes, mujeres, que es el grupo más vulnerable, digamos, en el abordaje de ciertos hechos punibles. Y sí, hemos ya desde el 2018 empezado a hablar con Claudia y su equipo, con Aníbal, Andrés, que como dice Aníbal está en todas partes y eso hace a que él tenga también una visión realmente general de todo lo que estamos haciendo. Eso es positivo, no es negativo, o sea, la crítica es positiva, Andrés. Sin embargo, aún nos falta mucho, es como un trabajo hormiga que avanzamos unos pasos, después volvemos otra vez y estamos, pero yo digo que en esta línea que estamos trabajando hay mucha esperanza, hay mucho futuro en conseguir esta coordinación. Y obviamente trabajar con la parte de salud, por un lado, también con los juzgados de la niñez, también en la parte penal. Hemos estado identificando ciertas dificultades que hacen a lo que esperamos realmente en la coordinación, no solo en la parte previa, que es la parte investigativa que nos toca trabajar con el personal de salud, sino también en la parte de protección, que si bien hemos avanzado mucho con nuestra nueva ley de cuidados alternativos, también con las resoluciones nuevas que vienen de la parte de la Defensoría de la Niñez, que nos ha ayudado bastante a los fiscales que estamos trabajando en la parte investigativa a ir coordinando mejor y que cada institución se encargue un poco de la parte que le corresponda, ¿verdad? Pero si bien estamos teniendo un problema, yo creo que ese trabajo que estamos haciendo con salud podría paliar un poquito utilizando nuestros recursos y que esos recursos sean bien utilizados, ¿verdad? Especialmente en lo que se refiere a el personal de salud y los profesionales de psicología y trabajo social. Eso es lo que estamos buscando hace un tiempo justamente, y también esa coordinación en lo que es el abordaje y esa primera intervención con las víctimas, especialmente de casos de violencia, abuso, maltrato, y que esa primera intervención pueda, si se hace en un establecimiento de salud, pueda servirnos también en la parte investigativa. Y justamente necesitamos concluir con ese acuerdo que estamos esperando que se dé entre el Ministerio Público y el Ministerio de Salud para oficializar y para bajar de manera formal en el interior del Ministerio Público, y esa coordinación que esperamos tener también con el equipo de salud a los efectos de que esa toma de muestra, esa primera intervención con los niños, con las niñas, con las mujeres, puedan ser traídos al proceso penal y ya no sea necesario hacerlo de nuevo como que se ve. O sea, hay trabajos que son positivos y que se ve la coordinación, pero eso no se da en todos los lugares. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Especialmente las niñas, los niños, las mujeres están recorriendo los establecimientos de salud. Luego de los establecimientos de salud vamos a los establecimientos del Ministerio Público para hacer las evaluaciones tanto físicas, psicológicas. Entonces, es un poco lo que aún nos falta, y creo que en el camino que estamos muy pronto vamos a conseguir, ¿verdad? No hay otra salida más que lograr ese acuerdo, formalizar ese acuerdo, capacitarnos
entre ambas instituciones y finalmente establecer esa ruta tan ansiada que estamos buscando hace un tiempo y que sea todo mucho más fácil, pensando en los niños, las niñas, las mujeres, ¿verdad? Porque muchas veces nos olvidamos un poco de la parte humana y nos enfocamos mucho en, y no digo que sea todo, pero es lo que vemos, ¿verdad? Las dificultades que detectamos es que muchas veces la mirada es desde el proceso, no desde las víctimas, entonces ahí fallamos un poco y eso se da en la primera parte de la investigación. Luego vamos teniendo otras circunstancias en la coordinación y falta, que sería, falta fortalecer, eso lo venimos hablando también con la Defensoría de la Niñez, con el Defensor del Punto, en también establecer criterios unificados en relación a la participación de la Defensoría en coordinación con la Fiscalía en los allanamientos, en los procedimientos, también se dan ciertas situaciones en transposición de equipos técnicos. En algunos lugares no tenemos ningún equipo técnico, en otros lugares tenemos 2, 3 equipos que están interviniendo. También es un problema, o sea, tenemos que buscar que sea efectivo. Si no tenemos, no funciona. Si tenemos demasiado, también se superponen y significa una revictimización. También eso parte de la investigación. Luego llegamos a un problema también cuando, y acá me encanta la participación de la doctora Pili también porque siempre veo su trabajo y es una de las juezas que siempre está trabajando de manera, o sea, mirando a la víctima, ¿verdad? Que es lo que buscamos de los operadores, ¿no? O sea, de los fiscales, los jueces, los defensores, pero también vemos una superposición de situaciones. Cuando se le da intervención a la parte de protección, también vemos que no hay una coordinación entre los fiscales, entre el juez penal y los jueces de la niñez y la adolescencia. Entonces vemos que cada sector va por su lado. ¿Y eso qué significa? Que acá se le hacen evaluaciones, allá también, y otra vez estamos superponiendo diligencias sobre la víctima. Entonces también esa es una cuestión que tendremos que mejorar y hay buenas intenciones también desde el Ministerio Público y creo que desde el Poder Judicial para buscar la manera de que sea más coordinada esa intervención. Por otro lado también tenemos diferentes criterios en relación a la evaluación de las víctimas, a la toma de declaración en la Cámara GESEL. Y si bien esperamos que esas diferencias en los criterios sean a favor de las víctimas, lo que vemos es que es otra vez en contra de las víctimas. Porque vemos hay ciertos lugares, circunscripciones en donde establecen la necesidad de que intervengan mínimo 3 psicólogas con una víctima, para la contención, para la evaluación, para la Cámara GESEL. Entonces, son distintas personas que van interviniendo con la misma víctima y es empezar de cero cada intervención que hacen con estas víctimas. Y luego tenemos también situaciones en los albergues en donde también las consultas o las intervenciones se hacen sobre los hechos, no sobre la situación o las necesidades de las víctimas, que es lo que ya se esperaría en esa etapa, ¿verdad? Entonces son cuestiones específicas que ya están identificadas y que seguramente vamos a ir buscando la manera de resolverlo. Hay intenciones, pero tenemos que ordenar, ¿no? Y mirarle a la víctima, o sea, desde la víctima, desde la perspectiva de la víctima y no desde el proceso o no desde la perspectiva del operador, sino de la víctima, que sería el enfoque que necesitamos a los efectos de que esto realmente sea a favor de las víctimas. Eso es lo que esperamos y hablamos todo el tiempo, estamos hablando de la revictimización, de evitar la revictimización, de buscar los métodos, pero a la hora de aplicar en los hechos, en las actividades, eso no se va reflejando. También otra cuestión que estamos viendo es ya en la parte, juicios, en donde a pesar de tener ya declaraciones en cámaras GESEL, evaluaciones, vamos viendo que nuevamente, ya sea por interés de la defensa, ya sea por interés del Ministerio Público, nuevamente las víctimas son llevadas a los juicios a declarar luego de varios años. Entonces,
Aún nos falta muchísimo, pero estamos en un camino que va a ser, yo digo, factible y a favor de estas víctimas. Luego tenemos donde caemos otra vez en el sistema de salud, es en la parte de la atención. Aproximadamente tenemos 7.000 casos, en el 2019 cerramos con casi 7.000 causas relacionadas a víctimas, niños, niñas y adolescentes. Imagínense 7.000 niños, niñas y adolescentes que requieran de asistencia psicológica, asistencia integral, y eso no estamos viendo. Entonces otra vez caemos en el sistema de salud y la necesidad de contar con más profesionales que nos apoyen en ese sentido. O sea, la interrelación con el sistema de salud y la parte judicial realmente es desde el inicio hasta el final, porque necesitamos, no hay manera de cubrir en otro espacio esa necesidad que tenemos de esa atención, de la parte psicológica, de la parte social, que va acompañado también con el sistema de protección un poco. Entonces, estamos muy conectados, sistema de salud, necesitamos efectivamente que esa ruta finalmente todos los operadores, ya sea de justicia, de salud o cualquier profesional que pueda tener contacto con víctimas o identificar situaciones, que sepan dónde recurrir, que sepan cómo identificar las situaciones y que sepan a dónde llamar, a dónde acudir, porque también tenemos problemas en ciertos lugares en donde muchas veces la confianza o la falta de interés de algunos operadores, o sea, de todos los operadores, no, aquí no hay fiscales, no hay jueces, o sea, tenemos jueces, fiscales, defensores buenos y también malos. Entonces, yo creo que ese trabajo está también haciendo Andrés, de identificar un poco las dificultades en ciertos lugares en donde son identificados zonas de mayor riesgo y de mayor identificación de víctimas de todo tipo de violencia. No sé si me queda un tiempito todavía. ¿Sí? Bueno, y básicamente eso, o sea, identificar, tenemos un trabajo ya andado y un trabajo que necesitamos de que las autoridades de cada institución se comprometan para que podamos trabajar y que podamos bajar la línea en cada una de las instituciones. Ese es el trabajo que hoy me toca hacer, y estamos intentando mejorar en todo lo que signifiquen las políticas institucionales, tanto la parte investigativa y la parte de abordaje de víctimas. Necesitamos más profesionales del campo de psicología y trabajo social, eso es indiscutible, no solo en la parte del Ministerio Público, sino también en el Poder Judicial y en el Ministerio de Salud, que es fundamental. Desde la primera intervención hasta el final, el Ministerio de Salud de alguna manera tiene relación con el sistema judicial. Así que identifique esas situaciones, o sea, los trabajos ya venimos hablando constantemente en todas las reuniones, y lo que buscamos justamente con la intervención fantástica de Claudia en impulsar, en buscar la manera de que esa ruta finalmente salga y podamos por lo menos pegar por todas las instituciones del país, y que cualquiera pueda saber dónde recurrir o cualquiera pueda identificar una situación de violencia y sepa dónde llamar para que esa víctima sea atendida. Así que si hay alguna pregunta. Bien, muchísimas gracias, doctora Karina Sánchez, entonces de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas. Realmente, como digo, también una persona que está permanentemente impulsando las distintas mesas y espacios de esta articulación tan necesaria. Vamos a dejar la posibilidad de que los participantes hagan sus preguntas por el chat a medida que van exponiendo los disertantes, y al final vamos a trasladarle. Entonces, con estas consideraciones que hacía la doctora Karina, quiero pasar entonces a presentar al doctor Andrés Vázquez, quien actualmente nos está apoyando en precisamente un proyecto para trabajar las rutas de intervención. Precisamente se está trabajando en Caaguazú, en este caso en el distrito de Caaguazú, pero que esa idea, ese proyecto busca ser también un modelo para todo el país,
identificar las brechas, los desafíos. Y pensamos en Andrés en este espacio porque además de esta coyuntura que está trabajando, creo que con su experiencia que ha pasado por distintas instituciones, proyectos, países, puede darnos una mirada también de cómo ir solventando estas brechas que tenemos. Entonces, Andrés, muchas gracias y bienvenido. Adelante. ¿No podés encender el micrófono? Voy a encenderlo yo, a ver qué pasó. Eh, Están todos como coanfitriones, pero Ahí bueno, está. ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos y todas realmente, y es un honor estar en esta mesa con tantos y tantas, son mayoría, así que vamos, con tantas profesionales tan importantes. Yo quería plantear simplemente casi una reflexión en en parte a tres aspectos: lo cultural, lo estructural y lo formal, ¿no? Que es lo que, desde mi experiencia como investigador o como consultor individual, especialista en temas de derechos humanos, van surgiendo como una constante, ¿no? En los últimos años, en todos estos casos en donde me ha tocado analizar o participar en procesos de análisis e investigación en la respuesta a distintas situaciones que que involucran a personas como víctimas. Por un lado, en el aspecto cultural, hay como la cuestión de las prácticas culturales nocivas en relación a esta erotización de la niñez y la adolescencia que no es más que una intención social de naturalizar el abuso, ¿no? Esto creo que, por ejemplo, lo estamos viendo ahora, el enorme trabajo que le toca al Ministerio de Niñez y Adolescencia con la campaña Ñañandarecó, en romper esta cuestión como de no querer ver la realidad, que lo que estamos haciendo básicamente es una práctica que obviamente es histórica, pero que desde hace 30 años que por medio de la Convención Internacional de Derechos del Niño hemos dicho que tenemos que trabajar para que esto no sea la normalidad, pero que en nuestra sociedad está costando mucho. Eh, Otra cuestión del aspecto cultural es la cuestión de cuál es el alcance del derecho consuetudinario indígena. Ahí tenemos como muy instalada en la práctica jurisdiccional, por eso todas las cosas, pero que obviamente esto está alimentado de lo cultural, es que como que bueno, los indígenas tienen sus prácticas, suelen hacerlo, lo hacen así y ya está, ¿no? Y eso hay que entender que lo que nos dice la Constitución, ¿no? Que el derecho consuetudinario indígena funciona en tanto y en cuanto no esté atentando contra otros derechos. Por lo tanto, en este caso, no es que tradicionalmente se haya hecho, y de hecho cuando me tocó trabajar en la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia y dialogábamos con comunidades indígenas, la gran mayoría nos decían que no es cultural eso de que comiencen a tener relaciones tempranas. O sea, eso se instaló quizá desde el blanco para justificar el porqué, pero eso también hay que trabajarlo y hay que entenderlo. Entonces, en lo cultural, el segundo elemento, por un lado, está la práctica cultural nociva en materia de la naturalización del abuso. Lo segundo, el tema de que las personas indígenas y hasta dónde llega o no llega el derecho consuetudinario. Pero también hay la cuestión de la capacidad institucional. Algo nos planteaba la doctora Karina hace un momento, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos estamos haciendo es hasta dónde si las víctimas de abuso y violencia sexual son vulnerables o son vulneradas, ¿no? Institucionalmente. Y esto es algo importante que tenemos que entender, esta cuestión de como si lucen pobres o si lucen indígenas o si lucen trans, entonces se lo habrán buscado, y hay como una cuestión que no está abordada, pero que trasciende y
y quizás no es que el médico, no es que la licenciada de enfermería reacciona así, o que la jueza, o que la fiscala, pero el resto del funcionariado institucional, que no la deja pasar porque está sucia, porque huele, o por lo que fuere, es como que sí, continúa, y es necesario abordarlo, ¿no? Entonces, que lo voy a plantear ahora también y fortalecer con el siguiente aspecto, que es lo estructural. Entonces les decía, estructuralmente hay algunas cuestiones que van surgiendo. Primero, que hay una debilidad, como les decía recién, en la necesidad de no solamente aumentar los recursos humanos, sino de formarlos, ¿sí? Formarlos y sensibilizarlos. O sea, que hay una cuestión que sí tenemos que dejar de, como decimos en el ámbito de derechos humanos, tenemos que dejar de convencer a los convencidos y tenemos que trabajar ya en cuestiones. Yo creo que ya pasó la época de los talleres de sensibilización. Tenemos que trabajar seriamente con las universidades, con los consejos de universidades y de formación técnica para incorporar formalmente derechos humanos en general y derechos de niñez y adolescencia en particular en las currículas. Necesitamos un abordaje interinstitucional, necesitamos que cada profesión y que cada una de las especialidades tenga el derecho de la niñez y los derechos humanos vistos desde su óptica y incorporado en la formación profesional. Eso es urgente porque van surgiendo, y también obviamente en la formación del funcionariado público, del servicio público. En lo estructural, lo segundo que también es importantísimo asumir, que también lo mencionaba Karina, es cómo acompañar la atención y la respuesta en la urgencia, porque el centro de salud, la unidad de salud familiar, el hospital distrital, el hospital regional, hace su parte, pero a esa niña, a esa persona adolescente necesita un refugio. ¿A dónde la van a dejar? O sea, no se puede quedar, como no puede seguir ocurriendo lo que está ocurriendo, en donde se quedan 8, 10, 12 horas a veces en el servicio de urgencia después de la atención, porque no tienen dónde ir, porque uno dice, sí, bueno, que vaya a la familia, pero si el lugar del abuso fue la familia, vamos a devolver a la niña o al adolescente al lugar del abuso. Entonces, estas cuestiones, y ahí hay una responsabilidad de las municipalidades, ¿sí? Las municipalidades tienen que crear albergues. Estamos de acuerdo con que no hay que institucionalizar, pero no estamos hablando de dejar a esa niña o ese niño o esa persona adolescente eternamente ahí. Necesitamos un lugar de refugio, un albergue, pero también probablemente hay que pensar en el mediano y largo plazo. ¿Quién da ese acompañamiento? ¿Quién da el acompañamiento psicosocial? ¿Quién da el acompañamiento? Quizás esa familia necesita una vivienda, quizás esa familia necesita un programa de apoyo financiero. Es como que se olvida. Atendemos a la víctima y listo, ya resolvimos, y que vaya por la vida resolviendo su problema, que es la consecuencia de la violencia sexual o del abuso. Y el tercer aspecto, que es el aspecto formal, que también lo mencionaba en su momento la doctora Karina, es lo que yo llamo el lado B del acceso a la justicia, que es que, bueno, ¿qué pasa con el momento de qué pasa con la prueba del abuso, con la prueba de la explotación, con la prueba de la violencia? Y ahí hay un déficit enorme, que no es solamente el tomar la muestra. Primero que tenemos que tener los elementos oportunos y los elementos técnicos para esa toma de la muestra, para el cuidado de los tejidos, registrarlo. Por ejemplo, dice, sí, tenemos que guardar la ropa, y ahora tenemos el kit de dignidad para darle ropa nueva a la persona, a la niña o al adolescente que fue víctima, o al niño que fue víctima, pero ¿qué hacemos con esa ropa? No, la agarramos y se la entregamos al fiscal. ¿Cómo se la entregan? O sea, hay dudas, ¿sí? En una bolsa sellada, en una bolsa de consorcio, en una bolsa del supermercado, no la entregamos en bolsa, dónde se guarda, hay que refrigerar, no hay que refrigerar, cuál es la cadena de custodia de esa prueba para que llegue al laboratorio forense en Asunción, que hay uno solo que está en Asunción, en cuánto tiempo llega esa muestra a Asunción, ¿sí? Cómo se asegura el análisis genético y empezar los procesos, quién paga el ADN, esas cosas no están resueltas, ¿sí? Están escritas, muy bien escritas, pero necesitamos que se resuelvan, porque después hay que darle elementos al juzgador y a la juzgadora. Acá tenemos,
ex colegas del Poder Judicial, que tienen que tener elementos para poder tomar decisiones, ¿sí? Los fiscales y las fiscales tienen que tener elementos para poder continuar la investigación, pero eso requiere que se cuide esa prueba para que llegue al lugar correcto oportunamente, ¿sí? Y que se hagan las diligencias que tienen que hacerse, no solamente tener la muestra y no hacer nada con ella. Y esto me lleva al último punto que quería plantear, que es también en el aspecto formal de la respuesta institucional que le damos a la situación de violencia y abuso sexual, es cómo completar el proceso este enorme y buenísimo que se ha dado de robustecer el sistema legal, que hay que completarlo. Hay que reglamentar, hay que formalizar los reglamentos y hay que ponerle presupuesto para que lo que está escrito en los reglamentos se pueda realizar. Entonces, se ha hecho un camino enorme hasta el momento que sin el aspecto normativo no hubiéramos llegado a este punto, pero hay que continuarlo y hay que robustecerlo. Entonces era esto, plantear 3 aspectos: lo cultural, en materia de naturalización del abuso, en materia del tema indígena que hay que hablarlo, en materia de vulneración, lo estructural en materia de la respuesta a la urgencia y a mediano y largo plazo, y el aspecto formal que tiene que ver con el cuidado de la muestra y la cadena de custodia de la prueba, y reglamentar lo que ya está escrito en materia legal. Eso era. Muchísimas gracias, Andrés, realmente preciso, y estos tres dimensiones que son fundamentales y que creo que coincidimos todos en que ya no podemos llegar a través de talleres de sensibilización, el trabajo sistemático y sobre todo protocolizado. Por eso estamos impulsando las normas, pero hace falta más, hace falta entrenar, hace falta también en el entrenamiento encontrarnos, porque a veces cada institución, como decíamos, quiere cumplir su protocolo, pero al querer cumplir su protocolo vulnera más, porque cumplir el protocolo implica llevar a la víctima de un lado para otro. Así que eso también es una preocupación muy latente. Bien, para no extenderme, quiero también, dando continuidad, presentar a la doctora Pili Rodríguez. La doctora Pili es actualmente jueza de niñez y la adolescencia de Luque, y bueno, tiene también una trayectoria en estos espacios de articulación interinstitucional ya de varios años. Además de eso, bueno, tiene una formación en el área de niñez y adolescencia. Doctora Pili, bienvenida y adelante. Muy buenos días a todos y a todas, espero me estén escuchando bien. Muy bien. Bueno, primero que gracias por compartir este espacio en estos días tan importantes y trascendentes. Nos sumamos desde el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Luque a los 16 días de activismo, de seguir sensibilizando en lo que es la protección integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso. Y bueno, y trataré de centrarme un poco desde la experiencia, desde este trajinar, como decís bien, Claudia, que estamos siempre deseosos de crear realmente una articulación real y efectiva de todas las instituciones que por ley estamos, digamos, convergentes en la atención integral en los casos de abuso y principalmente en lo que tiene que ver con la revictimización, ¿verdad? No quiero dejar, creo que, no sé si necesitamos incidir principalmente en la Cátedra de Niñez y Adolescencia. Incluimos en el nuevo programa desde el año pasado, donde por lo menos en lo que es la Universidad Nacional de Asunción, dentro del plan de estudio, la ley 6202 del año 2018, que creo yo debe ser un norte para todos y todas en lo que es justamente esa atención integral. Y traigo nomás otra vez, siempre trato de hacer un repaso de la ley hasta que se nos quede fija realmente y sea parte de nuestra cotidianeidad en lo que tenga que ver con la aplicación de medidas de protección, que es lo que converge por lo menos principalmente a los juzgados de niñez y adolescencia. Y es en el artículo 4, dice puntualmente, y tengo acá a la vista en el inciso G,
que es en la atención integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, se deberá considerar especialmente como un derecho, el derecho a ser protegido de toda forma de revictimización. O sea, es un norte evitar la revictimización dentro de todos estos procesos que generalmente convergen. Y por decirlo así, un caso práctico para que la gente pueda comprender. Cuando se da noticia, y eso por lo menos yo también celebro, de que creo que en base a los últimos números del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, de que ha aumentado considerablemente el tema de las denuncias de los casos de abuso y hace otra vez una diferencia de los entornos de donde proceden estas denuncias, ¿verdad? Y estuve mirando y un significativo hincapié de que, por ejemplo, los vecinos, el entorno así de repente un poco más cercano al entorno familiar, es lo que han estado realizando mayor número de denuncias de los casos de abuso. Y yo creo que, así como dijimos, esa sensibilización, por lo visto, dio sus frutos en la medida de que ha aumentado, digamos, el mayor número de denuncias. Bueno, pero al aumentar el mayor número de denuncias en el ámbito social, en esa responsabilidad social, familiar y comunitaria, de ver al abuso ya como no una normalización, sino como un derecho, o sea, una vulneración grave de derechos, creo que ya está candente, como se dice, la pelota en nuestra cancha en las instituciones de aplicación efectiva de esa protección. O sea, ya estamos por demás más que responsables, como de un comienzo, de tomar esas acciones efectivas y en este punto evitar esa revictimización. ¿Y qué es lo que generalmente se da? Por ejemplo, una denuncia, interviene la Fiscalía Penal de turno, como dice también la Ley 6202, de que si se da inclusive dentro de los centros de salud digamos, se constata que existe una situación de abuso sexual, entonces habla como principal el llamado a la Fiscalía Penal de turno, habla también de la Defensoría, dice, o en última instancia a la CODENI. Pero creo que por lo menos esa llegada, esa primera comunicación, como le dicen los penalistas, la noticia criminis, que llegue a el Ministerio Público Penal, y eso siempre también es importante, que a partir de ahí se abre una gama de situaciones e intervenciones que debemos tratar de ser lo más interconectados posible, justamente para evitar esa revictimización. ¿Y qué es lo que generalmente ocurre? ¿Y qué es lo que ahora, con base a las normativas que también tenemos, que son súper recientes, que voy a tratar de ir mencionando, generalmente las normativas que confluyen o que pueden ser utilizadas en los casos de abuso sexual para la adopción de medidas cautelares de protección? Y si bien va a intervenir el Ministerio Público con lo que es la investigación, debemos saber de que sin perder el norte del interés superior del niño o la niña, siempre va a ir buscando en la función del rol penal, que es la investigación en relación al agresor o agresora y consecuentemente a la determinación de la culpabilidad y la sanción eventualmente. Pero esa interconexión que se debe dar, ¿verdad? Y lo que procede más efectivamente es de que ese Ministerio Público Penal, al tener noticia de eso, tenga una comunicación fluida con el Ministerio de la Defensa Pública. ¿Y por qué vemos esto ya con un poco de trajinar también y en la práctica? Porque el Ministerio de la Defensa Pública, ahora más que nunca, inclusive con la Ley 6486/20 de cuidados alternativos, que en el artículo 30, le digo yo, está muy empoderado el Ministerio de la Defensa Pública, que ante una situación grave le permite inclusive ya al defensor o defensora pública adoptar medidas de protección inmediatamente. Y la palabra inmediata también es una palabra que aparece en la Ley 6202, donde justamente en materia justamente de abuso sexual, todo debe
circundar en base a lo que es eso, esa atención inmediata, que no puede esperar, que es para ayer, y en eso es que tenemos que ponernos, como siempre yo digo, el traje de bomberos o bomberas para que justamente la atención o las medidas que se adopten ya no lleguen demasiado tarde. Entonces, cuando hay esa comunicación fluida e inmediata, y también la recepción correspondiente dentro, o sea, desde el Ministerio de la Defensa Pública, el defensor de la niñez o defensora de la niñez, defensor o defensora de la niñez de turno va a poder, digamos, tomar ya la representación inmediata de ese niño o niña adolescente víctima de abuso y ya con los elementos a prima facie que se tiene, adoptar ciertas medidas de protección y principalmente que como es lastimosamente suele ser de que la agresión sexual en este caso suele venir de los entornos, digamos, familiares más cercanos, si amerita, como yo digo, una medida que pueda ser, digamos, separada de su entorno familiar, ya lo puede adoptar ante la urgencia del caso y ya después comunicar a el juzgado de la niñez para que pueda ratificar, ¿verdad? O adoptar otras medidas mayores de protección, ¿verdad? Lo que generalmente es, por ejemplo, que a veces el fiscal penal envía, o sea, hace su comunicación, o sea, hace su intervención y generalmente oficia al juzgado de la niñez y adolescencia y a la Fiscalía de la niñez y la adolescencia y a la Defensoría de la niñez y la adolescencia. Y ahí como que muchas veces si no hay esa comunicación fluida, ya sea por la distancia o por los protocolos de actuación, lo que fuere, hace que se abran diversas vías y a lo mejor el defensor está haciendo tareas por su lado, el juez a lo mejor no sabe si ese defensor había otra defensora con intervención también. Entonces, justamente, o sea, buscando esa ruta de intervención que vemos ahora que hay un plan piloto en Caaguazú, que exista esa práctica, que el Ministerio Penal ya sepa de que el representante de ese niño y que pueda adoptar medidas de protección para el niño, porque eso también a veces o las víctimas o las personas esperan que esas medidas de protección venga desde el Ministerio Público Penal y realmente no es la competencia necesaria y especializada para ello, ¿verdad? O sea, realmente no es parte de su competencia esa adopción, pero sí esa intercomunicación y comunicación inmediata. Y en este caso, ¿a quién más? Que va a representar a ese niño que pueda adoptar medidas y que pueda ver su entorno para poder, digamos, solicitarle al juzgado de la niñez y la adolescencia competente ya inclusive esa ratificación de esas medidas, porque en esto también quiero recalcar en lo que tenga que ver en materia de revictimización, que si bien tenemos la ley de cuidados alternativos que es reciente, la 6486, que ahí lo que va es abrir si realmente su entorno familiar nuclear ha sido el que le produjo ese daño irreparable, entonces si existirían vías para separarlo de su entorno familiar ya con una cuestión permanente o si no, si fue, no sé, si fue en otro entorno o fortalecer esa familia en primer lugar para que, digamos, pueda realmente brindarle la protección que ese niño o niña adolescente necesite. También tenemos la aplicación de lo que es la ley 4295/11, que es el procedimiento especial para los casos de maltrato. ¿Y qué es lo que encontramos en la práctica jurisdiccional? Que generalmente el procedimiento para los casos de maltrato bien tiene un procedimiento, por decirlo así, un tanto contradictorio en el sentido de que otorga una audiencia para la persona, para el agresor o la agresora eventualmente, que es, digamos, como bien el abuso sexual es una forma de maltrato, es el acusado o acusada de haber cometido maltrato contra un niño o niña adolescente y por ende también la oportunidad del derecho del niño o niña a ser oído. Entonces es ver en cada caso y conforme la urgencia de la situación lo que amerite ya sea a la aplicación de la ley 4295, que generalmente ahora lo que vemos en la práctica que puede ser cuando se da
cuando el niño está, digamos, sus progenitores están separados, generalmente convive con uno de los progenitores, capaz que en ese entorno con el progenitor con quien convive se dio una situación de abuso que amerite medidas cautelares al comienzo de la adopción del presente procedimiento, y eventualmente exista otro progenitor con quien no convivía y que puede, digamos, brindarle ese acogimiento, esa convivencia provisoria, interín, digamos, se dilucide o se tengan mayores elementos. Pero que también viene de la mano acá, que necesitamos principalmente fortalecer esa intercomunicación con la investigación penal también, que vaya, y que para que esa investigación penal o los resultados de esa investigación penal, ¿verdad?, no vayan concomitados con las medidas que se adopten, porque en la medida que no tengamos conocimiento de que sí hubo una imputación o que sí uno de los progenitores a lo mejor es imputado por complicidad o por violación del debido cuidado o situaciones anexas, si hay esa también reacción inmediata del Ministerio Público o esa comunicación, decir, este estadio procesal o este progenitor si realmente está imputado, si realmente está acusado, hay diligencias pendientes, entonces nos va a facilitar mucho más el trabajo para tener a mano el panorama en relación a la investigación penal, que generalmente va con la familia nuclear, con los progenitores, con la familia ampliada, etcétera. Entonces, esa intercomunicación o tener a mano los elementos de la carpeta fiscal, lo que generalmente hacemos nosotros en el juzgado es justamente en el marco de acortar caminos, si realmente nos comunicamos con el fiscal penal, si hubo una imputación, si es dentro de nuestra jurisdicción, pedimos a la vista el expediente penal ya, que está obviamente con todos los elementos fiscales y jurisdiccionales en el juzgado penal de garantía, y es ahí donde tenemos a lo mejor todos esos elementos en relación a la situación procesal de los agresores en relación al niño ni adolescente. Para eso inclusive reforzar que son generalmente las medidas que van en materia en materia de abuso sexual. No obstante, a lo mejor la imputación o la prisión preventiva, etcétera, la prohibición de acercamiento del agresor hacia la víctima. Se comunica, no obstante eso, a la comisaría de la localidad del niño ni adolescente, a la comandancia, tratamos de dar esa protección, pero a veces también buscamos que exista esa efectividad. ¿Y en qué yo digo? De que si bien creo que no sé si se llegó a avanzar, como está en materia de violencia doméstica, lo que es el tema de lo que se llama las pulseras electrónicas, ¿por qué no también aplicarlos en materia de niñez y adolescencia cuando hay situaciones de agresión sexual? Y a lo mejor nosotros damos esa restricción, pero a lo mejor tiene una medida alternativa. Entonces son esas cuestiones las que deben realmente estar todas concomitadas en esa atención integral y no, como ya dijo Karina, como ya dijo Andrés, no cada uno ir por su lado. O sea, que se abra realmente un proceso de intercomunicación y quizás también toda esta cuestión ya ahora electrónica o de comunicación o oficios electrónicos, todo lo que pueda, toda herramienta que pueda aportar de que exista una sola vía de actuación o esa ruta única de intervención que también establece su creación, la ley 6202, realmente pueda realizarse en ese paso a paso, en ese mano a mano de instituciones sin que eso signifique la revictimización. Y un punto que no quería dejar de tocar, no sé si todavía tengo tiempo, es justamente lo que estábamos debatiendo, ese oír al niño versus la revictimización, ¿verdad? O sea, que si bien el oír al niño es un derecho y es un norte dentro de la aplicación de su interés superior en toda actuación, tenemos que ir viendo realmente si a lo mejor ese oír significa una revictimización, ¿verdad? Y ahí volvemos a atentar contra su interés superior, porque ¿qué es lo que nosotros aplicamos? Y en lo que me quedé es que muchas veces también en materia procesal, la vía más rápida son dictar medidas cautelares que nosotros le llamamos no autónomas o que se agotan en sí mismas,
con la base del artículo 175 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se convierte, por ejemplo, si fue a lo mejor en un entorno educativo y ella siempre vivió y la mamá o la familia con quien convivía no tenía conocimiento realmente de eso, ahora también se están alertando. Entonces, si va a estar protegida dentro de su entorno familiar, que ellos también le están dando la contención que necesita, o fue una tercera persona, o fue en la casa, en una casa donde estuvo, digamos, de visita, etcétera, pero sí está contenida, entonces lo que se agotarían en dictar estas medidas que hacen a su protección inmediata, que es la prohibición de acercamiento del agresor, ver un poco el tema de su seguimiento y atención psicológica principalmente, y en materia de salud, ¿verdad? O sea, si bien eso ya son digamos, responsabilidades de los centros de salud, no escatimamos en reforzar esos pedidos para que tengan justamente esa atención integral e inmediata en base a lo que requiere la atención, valga la redundancia, de medidas de abuso sexual, y ver un poco si el daño ya está, si a lo mejor hay inclusive una prisión preventiva, si hay una investigación, ¿qué es lo que aportaría el niño en materia de ser oído? A lo mejor, a veces digo, ser oído también puede significar constatar su entorno y no necesariamente hacerlo hablar o preguntarle qué pasó, porque ya en este estadio nosotros, el juzgado principalmente, su función no es investigar qué es lo que pasó con el niño, sino brindarles medidas de protección. Y generalmente las medidas de protección también son cautelares, y en el eventual caso de que exista una exacerbación o una extralimitación en esas medidas, nada obsta, ¿verdad? Como también dice el artículo 167, de que eso se puedan ir ajustando a el contexto de ese niño, ¿verdad? O si a lo mejor fue en el marco de alguna denuncia falsa, pero lo que implique protección al niño. Y cuando tenemos las herramientas que son cautelares inmediatas, que pueden ser revisadas, nada obsta a que se pueda, digamos, otorgar sin mucha, sin a veces demasiado análisis, cuando lo que, o sea, no creo que se juzgue mal por haber hecho una acción que sea para que implicó proteger en ese momento, y que todo es, digamos, en la medida que se demuestre, podría ser revisable. Y no quiero dejar de hablar de algo tan importante que siempre vemos, y con esto me despido, es que es con el tema del seguimiento. El seguimiento es, creo yo, todavía esa pata que nos sirve para fortalecer, que habla también la 6202 de una mesa de trabajo y de una articulación, porque así como dijo Andrés, y rescato sus palabras, de que no es le dimos la medida y ya nos olvidamos o ya es una persona normal, cuando justamente, y rescato lo que dice la ley, que esa atención integral debe también apoyar su esfuerzo en retomar el control de su vida de la víctima y avanzar en los procesos, y rescato estas palabras: curación, justicia y reparación. Celebramos desde los juzgados la creación de la acordada que estableció, digamos, la creación de la Oficina Técnica de Apoyo, con la revisión de la optimización de los recursos técnicos para la creación del equipo asesor de los juzgados, pero debe ser una política pública el seguimiento en los casos de abuso, para que justamente el fin, que es esa reparación y buscar que esa persona ya dañada, si no pudimos lastimosamente a través de la prevención evitar ese daño, que ese daño trate de ser revertido y que pueda realmente volver a ser una vida digna en sociedad, libre de esa violencia, y con ese seguimiento, apoyo interinstitucional, de políticas públicas, de recursos, o encontrar el mecanismo adecuado, no se sienta sola y que se vaya fortaleciendo en ese camino con esa intención integral para poder tratar de haber superado esa situación que a veces sabemos que es irreversible. Pero bueno, en esa tarea estamos, con el deseo de que prontamente esa ruta sea una realidad a manejo de todas las personas, no solamente de las instituciones, de la ciudadanía, para que nos puedan hacer inclusive los reclamos correspondientes. Y bueno, siempre a las órdenes. Gracias por este espacio, y si hay alguna pregunta, muchas gracias.
Gracias, doctora Pili. Están llegando, bueno, por lo menos ya vi una pregunta en el chat que vamos a trasladarles después de que terminen los demás panelistas. Realmente muchas aristas que tener en cuenta. Tocaste diversos puntos, pero me parece clave pensar en la no revictimización del niño cuando a veces queremos poner en práctica ese derecho del niño a ser escuchado. Sabemos que el derecho del niño a ser escuchado tiene un sinfín de matices y hay que jugar casi con eso de en qué rol estamos. Y cuando estamos en el rol de protección, justamente es el momento de no utilizar, sobreutilizar algunos recursos. Yo creo que en este momento en nuestro sistema eso está siendo mm, quizás mal utilizado. Ahora sí que tocaste uno de los puntos que me parece clave analizar. Vamos llamándole también, mientras tanto, al señor Aníbal Cabrera, que en este caso va a continuar con la disertación. Y hablaba de un punto que nos toca también como sistema de salud y es el seguimiento, porque es cierto que en algún momento todavía se pensaba que la atención termina en el momento que termina la consulta, ¿verdad? Y realmente la persona que afortunadamente llega a un sistema de salud que hoy está más preparado que en otras épocas, ¿verdad? Y recibe esa atención, debe continuar adherido a un proceso de rehabilitación. Siempre decimos, por ejemplo, el examen de salud mental es primero una contención, es también un relevamiento de esa primera imagen de cómo le encontramos a la persona y eso debería servir en todo el proceso después para todas las instituciones, pero también es ese momento donde establecemos qué periodicidad va a tener ese seguimiento a la persona en su salud mental. Así debe ser, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Bien, queremos llamar entonces al señor Aníbal Cabrera, si ya está preparado. No sé si está disponible. Entonces, el señor Aníbal Cabrera es director actualmente de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia, CEDIA, y realmente pensamos en invitarle a la CEDIA, en primer lugar, porque el compromiso del Estado es, a través de los distintos mandatos que tiene, dar voz y trabajar con la sociedad civil en general, pero también por esa trayectoria de trabajo que tiene la CEDIA y que ha estado analizando y coadyuvando en distintos procesos, tanto a nivel local como nacional. Entonces, en ese sentido, nos gustaría que nos deje Aníbal esa visión. Bienvenido y adelante. Bien, muchísimas gracias, Claudia, y gracias también a todo el equipo del Ministerio de Salud por organizar esta actividad y invitarnos a la CEDIA a poder compartir un poco nuestras reflexiones en el ejercicio que hacemos de observar la realidad de miles de niños y niñas y sus familias y comunidades, y en cómo las políticas públicas aún tienen rezagos en la cobertura y la atención. Creo que hoy estamos aprendiendo mucho de quienes están acá, personas de muchísima trayectoria y valor profesional también, a quienes desde la CEDIA respetamos profundamente el trabajo que realizan, ¿verdad? Estamos en un contexto país en este momento complejo, pero al mismo tiempo de oportunidad, ¿verdad? Creo que es la primera vez en bastante tiempo. La última vez fue en el 2015 con el caso Mainumbu, cuando saltó de manera fuerte a la agenda pública y a la agenda política la situación de los niños y las niñas. Y ahora estamos de vuelta, 5 años después, con una fuerte presencia, más allá de algunas cuestiones sumamente lamentables de dichos o hechos, pero la situación de los niños y las niñas en este momento está en la agenda pública y también en la agenda política. Y creo que eso también es una oportunidad para poder pensar en cómo reflexionamos y abordamos el tema de niñez y los procesos de los abordajes que tienen las instituciones públicas, ¿verdad?
Quiero presentarles, y seguramente van a poder ver en la pantalla, un esquema, un poco para ayudar a conversar en este breve tiempo que tenemos hoy, pero seguro vamos a poder ir profundizando con el correr del tiempo también en otros espacios, ¿verdad? Primero reconociendo que a 30 años de la Convención, 31 este año, el Estado paraguayo ha avanzado bastante en materia de garantizar derechos y promover derechos, pero aún queda mucho por hacer. Lo otro es que a 19 años del Código de la Niñez y la Adolescencia, estamos viendo que por primera vez en tanto tiempo, por ejemplo, la Corte Suprema ha instalado la Oficina Técnica de Niñez. 19 años costó que eso ocurra, y eso es un avance, por decir así. Obviamente hay mucho por hacer todavía, y la Convención de Derechos de la Niñez trae esta necesidad de generar un cambio de paradigma, y un cambio de paradigma implica también un cambio de época en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo pasamos de mirarle a los niños y niñas como objetos, ¿verdad? A ser sujetos de derechos y a ser personas con todas las necesidades particulares que tienen que ser atendidas por la familia, la sociedad y el Estado, que es lo que dice nuestra Constitución. Entonces no es que hablamos por fuera de la Constitución, hablamos en el marco de la Constitución, ¿verdad? Y cuando hablamos de niñas y niñas en Paraguay, estamos hablando de niñas y niños que nos preguntamos si viven libres de violencia o libres de pobreza, y en realidad no están viviendo libres de violencias ni libres de pobreza, ¿verdad? Existe violencia física, psicológica, abusos, explotación, trata, emergencias que se van desarrollando, emergencias climáticas, emergencias ambientales y demás. Y todo eso contrae situaciones de violencia hacia los niños y las niñas. Y también en un contexto en el cual decimos que los niños y las niñas deberían de estar libres de pobreza, pero tenemos un desarrollo económico que genera desigualdad, inequidad. Hay limitaciones en el acceso a servicios básicos. La calidad de los servicios públicos en muchos lugares no son adecuados, ¿verdad? Veíamos cómo el otro día se estaba inaugurando una sala de maternidad en Areguá, y decían que después de 23 años se iba a volver a tener un parto en ese lugar. Estamos hablando de Areguá, a menos de 20 kilómetros de la capital del país, ¿verdad? Libres de pobreza también implica que vivan en ambientes sanos, y acá no podemos desconocer que en muchas comunidades los niños y las niñas son fumigadas por avionetas con glifosato en campos extensivos de soja. Y en muchas comunidades en este momento hay una mayor prevalencia de niños y niñas con discapacidad debido a estas situaciones. Y esto hay estudios de la Universidad Nacional, de la Universidad Católica y otros que dan cuenta de esas situaciones. Y libres de pobreza también implican este desafío que las políticas públicas estén territorializadas, o sea, estén efectivamente en las comunidades. Una cosa es que esté en el papel acá en Asunción, en el escritorio de un ministerio, y otra cosa es que esa política esté efectivamente en el lugar, en la comunidad. Y fíjense que con esto hago un repaso rápido nomás para entrar al tema principal de revictimización. Tenemos marcos legales internacionales, el sistema interamericano, el sistema universal. Tenemos marcos nacionales, la Constitución Nacional, las leyes, las resoluciones, reglamentos. Todo eso tenemos. Y la pregunta es siempre, ¿qué nos falta? Porque parece que tenemos todo también en Paraguay, ¿verdad? Y acá me quiero detener en tres momentos, por decir así, para reflexionar. La prevención, la protección y la atención, propiamente dicho, ¿verdad? Cuando hablamos de prevención, necesitamos poner un énfasis en la modificación de pautas socioculturales. Y cuando hablamos de modificación de pautas socioculturales, no es que el paraguayo va a dejar de comer sollo con tortilla y mandioca. Estamos hablando de que el paraguayo deje de pegarle a su esposa y que el paraguayo deje de matarle a su novia
y que el paraguayo deje de violarle a sus hijos o nietas, ¿verdad? Esas son las pautas socioculturales que tenemos que modificar, no el dejar de comer sollo con tortilla. Y ahí, en materia de prevención, lo más clave tiene que ver con las acciones educativas en el sistema formal. Mientras que el sistema educativo nacional no incorpore de manera fuerte la educación integral de la sexualidad, la equidad de género que implica la igualdad entre el niño y la niña, iguales en dignidad y derechos, ¿verdad? Iguales bajo cualquier situación, mientras que el sistema educativo no hable de eso de manera transversal, vamos a seguir teniendo todos los datos y estadísticas que son horrorosos, ¿verdad? La estadística nos dice, ya lo dijo Karina desde la Fiscalía, 20 casos por día en promedio ingresaron a Fiscalía en el año 2019. De esos 20 casos por día que ingresaron en promedio a Fiscalía en todos los 365 días del año 2019, 12 eran de abuso sexual de niños de entre 0 y 13 años. Y esos 12 casos por día de abuso infantil que tuvimos, el 85% se dio en las niñas, mujeres, el 15% en los niños, y más del 85% de esos casos de abuso fueron perpetrados o cometidos por el entorno familiar cercano. Un papá, un tío, un abuelo, hermanastro, padrastro, que abusó, no solamente sexualmente del niño o de la niña, sino de la confianza, del cuidado y de la protección que ese niño o esa niña creía que tenía en ese entorno familiar. Entonces, cuando hablamos de modificar pautas socioculturales, estamos hablando de modificar una cultura de abuso y de violación que está instalado y normalizado en nuestro país. El elemento de educación no formal es sumamente importante también, porque no solamente la educación formal contribuye a esto. La educación entre pares, campañas de comunicación son formas de educación no formal que tienen que estar puestas. Y obviamente que las medidas de comunicación no son suficientes. O sea, podemos hacer todas las campañas de comunicación que querramos, pero no son suficientes no solamente porque tiene limitaciones en cuanto a o lecturas comprensivas o capacidad de lenguaje o de llegada en términos más claros a las personas. Tiene limitaciones también porque, vamos a mirar más adelante, las campañas de comunicación tienen que estar asociadas a servicios públicos que existan y que respondan. Si yo digo llamar al 147 y en el 147 hay solo 2 personas atendiendo en el turno tarde, eso no es real. Disculpen, pero más allá del aprecio hacia quienes están ahora gestionando la política pública, no podemos pretender que con 2 personas atendiendo en el 147 en el turno tarde, los niños y las niñas de Paraguay van a estar protegidos y vamos a prevenir violencia. Y después vamos a hablar de presupuesto también, obviamente. Y acá tiene que ver también con cuestiones de pertinencia intercultural, ¿verdad? Y esto ya Andrés lo dijo también, ¿verdad? Y estos de los mitos de donde la gente de los pueblos indígenas le violan nomás luego a sus hijos y sus hijas. Eso es mentira. Hemos hecho estudios e investigaciones financiados por CONACYT que nos dicen que eso es mentira. O sea, la gente de las comunidades indígenas no son gente de las cavernas que viven en la barbarie, son gente con un profundo sentido del respeto a la humanidad, a su humanidad. Entonces, tenemos que dejar también de creer en esos falsos mitos que se instalan haciendo que creamos que la responsabilidad de que se viole o no a un niño o una niña tiene que ver con que la cosmovisión de los pueblos indígenas indica eso. Es mentira. Herramientas de autocuidado y autoprotección, que es lo que venimos diciendo, que son claves. Si un niño o una niña no sabe cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su organismo, a qué edad le va a ocurrir ciertas cosas, como crecerle el pecho o tener la primera menstruación,
hoy día, en pleno siglo XXI, seguimos teniendo adolescentes y niñas que creen que se van a morir porque empiezan a sangrar de repente, y nunca nadie le explicó que le iba a pasar eso. Nunca le explicó que su cuerpo iba a cambiar, que eso es normal, que forma parte de las etapas de su desarrollo de la vida. Entonces, necesitamos empezar a que el Estado trabaje con las familias de una manera más fuerte, pero también con los niños y las niñas para que ellos puedan tener información científica y de calidad para generar estas herramientas de autocuidado y autoprotección. Y justamente a propósito de la protección, el siguiente elemento que quería poner sobre la mesa tiene que ver con la activación de estos mecanismos de protección en los casos ya de vulneración de derechos. Tenemos mecanismos que son sumamente burocráticos, que no están centrados en las personas. Esto independientemente de que sean niños y niñas. Le ocurre a las mujeres, le ocurre a las personas adultas también. Entonces, ahí tenemos que pensar cómo hacemos para que estos mecanismos de protección estén centrados efectivamente en las personas. Necesitamos hacer un ejercicio de centralizar los servicios también. Si todo está en Asunción o en las cabeceras departamentales, vamos a seguir teniendo estos indicadores y estas tasas que estamos actualmente teniendo en Paraguay. Y luego tenemos que ser conscientes de que cuando llegamos a la justicia estamos llegando tarde. O sea, todo el ámbito de la justicia es importante, los juzgados tienen que funcionar, tienen que tener equipos técnicos, tienen que tener presupuesto, tienen que tener impresoras. Estamos hablando de cosas básicas que hoy los juzgados de niñez no tienen en muchos lugares, ¿verdad? Incluso otros fueros como el fuero civil o otros fueros tienen mucho más recursos con menos expedientes que atienden cada año que los juzgados de niñez y adolescencia que atienden a el 35% de la población del país y que atienden el triple de expedientes de otros fueros en ocasiones, ¿verdad? Siendo 3 veces menos la cantidad de jueces que otros fueros. Entonces eso también tenemos que mirar con el acceso a la justicia. Un acceso a la justicia que es caro, que es lento, es lejano también de las personas. Y esos son los desafíos que también tenemos en la justicia. Y luego tenemos el elemento clave, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con la atención. Acá tenemos abordajes diversos desde los organismos y entidades del Estado, y estos abordajes están en compartimentos estancos, que era un poco lo que decíamos, que si un niño o una niña es víctima de algo, o cualquier persona, el Ministerio de Niñez tiene un protocolo, el de Salud tiene otro protocolo, el Ministerio de Educación tiene otro protocolo, el otro ministerio tiene otro protocolo. Si tenemos 5 ministerios que tienen que intervenir en un caso de una persona, tenemos 5 protocolos diferentes. Estos protocolos lo único que hacen es ponerle a la persona en 5 cajas diferentes donde se le revictimiza una y otra vez. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos 5 se conviertan en uno? Un protocolo unificado, integral. Ahí es cuando hablamos de la palabra integral. Esto que últimamente estamos escuchando de que es peligroso la integralidad. Disculpen, la integralidad es sumamente necesario, porque cuando hablamos de que 5 protocolos atienden a un niño, cuando en realidad debería de ser un solo protocolo integral unificado para atender a un solo niño o niña, de eso estamos hablando cuando hablamos de integralidad en muchos casos. La atención, como les decía, no está centrada en las personas. Los protocolos están hechos para que se salvaguarden las responsabilidades de los funcionarios públicos. Y esto es una cuestión que tenemos que tener como atención también. Claro que el funcionario público tiene que tener salvaguardas y medidas de protección. No estamos diciendo que no. Pero esas salvaguardas y medidas de protección que tienen que tener los funcionarios no puede estar por sobre el interés superior de los niños y las niñas. Entonces, tenemos que tener atención en que estas medidas y protocolos, resoluciones, reglamentos que se van dictando en cada institución, no es para resguardarle al funcionario o a la institución. Tiene que ser para cuidarle a la persona que
ha sido víctima de un hecho criminal o un hecho punible o ha sido vulnerado en alguno de sus derechos. Entonces, ese es un elemento que tenemos que traerlo sobre la mesa con mucha fuerza. El tiempo de espera para los servicios es brutal. El año pasado, como lo dijo la fiscal Karina Sánchez, cerca de 7.000 casos de abuso sexual en niños y niñas y otros más de violencia. Nuestro sistema de salud, el sistema de salud mental, psicólogos y psicólogas en los centros de salud, ¿qué atención va a recibir un niño o una niña víctima de violencia y abuso con 40 minutos de sesión de terapia con la psicóloga una vez al mes con suerte en la unidad de salud de la familia? Un psiquiatra infantil que ni siquiera existe en el sistema de salud cuesta 500.000 guaraníes por sesión. ¿Cuál es la familia que puede pagar la atención de un psiquiatra infantil con 500.000 guaraníes por sesión, cuando mínimo se debería de ir una vez a la semana luego de un hecho de abuso? Entonces, cuando hablamos de calidad de servicios, cuando hablamos de presupuesto, cuando hablamos de atención integral, estamos hablando de que todas estas falencias o vacíos del sistema de atención y protección de niñez en el ámbito de la salud tengan cobertura, tengan atención. Y acá tenemos un problema también con la atención, aparte de muchos otros problemas, que pasa por los cortocircuitos entre el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de protección. Estamos viendo estos cortocircuitos todo el tiempo. Y en vez de tener una red de protección, tenemos una bolsa de pesca que tiene agujeros y donde los niños y las niñas y sus familias se van cayendo de esa red de protección. Entonces, ¿cómo hacemos para que una red de protección social pueda juntarse y de manera armónica pueda proteger, valga la redundancia, y contener en estos sistemas de salud, en el sistema educativo y el sistema de protección? De hecho, esto es lo que dice el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia. El Plan Nacional de Niñez y Adolescencia es una respuesta a cortar, valga la redundancia, o a reconectar, mejor dicho, sistemas. Eso es lo que está en el plan. No es que se va a sacar la patria potestad de los padres. No. El plan lo que dice es cómo se tiene que trabajar al interior de las instituciones públicas para mejorar la calidad de la atención y la llegada territorial de los servicios públicos, para romper con estos compartimientos estancos y para volver a conectar los cortocircuitos que existen entre salud, educación y protección. Un elemento clave acá tiene que ver con la pertinencia de la interculturalidad, la intergeneracionalidad y la diversidad también. Y esos son elementos sumamente fundamentales que tenemos que atender. No es lo mismo la llegada de una política pública a las comunidades indígenas, porque tenemos además 20 pueblos indígenas que tienen distintas cosmovisiones y formas de pensar también. Tenemos pueblos afro, comunidades afrodescendientes, están las comunidades menonitas que están más autocontenidas, pero tenemos otro tipo de comunidades también en Paraguay. Entonces, cuando se habla de diversidad, de interculturalidad, se está hablando de eso, de la diversidad que existe. No es lo mismo el niño que vive en Barrio Jara, que vive en Barrio Herrera, que vive en Catueté o en Alto Paraguay, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la diversidad poblacional. La revictimización es una variable constante, tanto para niños y niñas como para personas adultas. Esto también le pasa a las mujeres cuando llegan a los servicios de salud o quieren acceder a la justicia. También le ocurre de la misma manera. Obviamente que una persona adulta tiene mayor capacidad de agencia para poder sortear este tipo de situaciones. Un niño o una niña tiene todavía una dependencia relativa, según su edad, para poder sortear todos estos escollos y obstáculos. Entonces ahora quiero irme a compartir con ustedes esta siguiente parte, y con esto voy a ir terminando, creo. Bueno, igual Claudia, si me puedes ir indicando ahí en el chat el tiempo que me queda.
ya que preguntas el tiempo, se cumplió y entonces podrías De- ir deje- como de- redondeando la idea. ok, genial. Niños y niñas sujetos de protección especial. Niños y niñas sujetos de protección especial en un lugar como Paraguay, con pautas socioculturales, con prácticas nocivas, con adultocentrismo, con pensamiento autoritario, con el patriarcado instalado. Hay una baja calidad de las respuestas del Estado, un sistema educativo nacional en negación a la realidad, campañas de comunicación que no se conectan con la oferta de servicios públicos, universalización de servicios públicos pero con bajo presupuesto y no llegada territorial, marcos legales no asociados a presupuesto y sin desarrollo institucional. Y tenemos también una soberanía nacional delegada. Escuchamos mucho en los últimos días la cuestión de la soberanía. Y yo soy un convencido de que el Estado paraguayo, en muchos lugares y en muchos casos, ha hecho una soberanía delegada, principalmente en las zonas de frontera. No tenemos que olvidar la cantidad de partos y de mujeres que son atendidas en Argentina, ¿sí? La cantidad de niños y niñas que van a la escuela y son parte de los programas de alimentación escolar en la zona de frontera con Brasil. Entonces ahí yo me pregunto de qué soberanía estamos hablando cuando no somos capaces de atender con servicios públicos de calidad a nuestras comunidades de frontera. Niños y niñas vulnerables. Esto atraviesa las distintas clases sociales. No es que es más o menos vulnerable a un abuso sexual un niño del Bañado que un niño que se va a jugar a la pileta del Centenario. Son igual de vulnerables. Y son esas las acciones que tenemos que tener como medida de atención y protección también. Y son vulnerables también porque existe una violencia estructural. Cuando no hay una ambulancia, cuando no hay un paso de camino, cuando no hay una terapia intensiva, eso implica violencia estructural también. Son victimizados por alguna situación, pero al mismo tiempo son revictimizadas por el Estado, por esto que ya hablamos antes con respecto a los compartimientos estancos, son revictimizadas por su entorno familiar, para no, porque no le creen, básicamente, y son revictimizadas por los medios de comunicación. O sea, si hacemos un análisis de cómo abordan los medios de comunicación el tratamiento a víctimas, tanto de personas adultas como de niños y niñas, realmente estamos ante medios de comunicación que no le importa la dignidad humana de las personas. El ejercicio de restitución de derechos en esto de llegamos tarde todo el tiempo como sociedad y como Estado, nos tiene que llamar la atención en protocolos no centrados en la persona, la integralidad como ciencia ficción en muchas ocasiones, y esto que tiene que ver con que las leyes no le cambian la vida a las personas de la noche a la mañana. O sea, no es que hoy sale la ley del buen trato y mañana todos los niños en Paraguay son tratados de manera buena. Hay una brecha y una distancia entre lo que dice el marco legal y lo que ocurre en la vida cotidiana de las personas. Y el Estado es responsable de hacer esa conexión entre ese marco legal y la vida cotidiana. Y rápidamente, y con esto cierro, perdón por haberme extendido mucho, pero realmente es muy apasionante esto, necesitamos que los principios de la Convención de Derechos de Niñez permeen en las políticas públicas, pero también en las acciones de los servidores públicos del Estado paraguayo en los 3 niveles de gobierno: nacional, municipal y departamental. El principio de no discriminación, no voy a entrar ahí a desarrollarlo. El principio de observar siempre el interés superior del niño y la niña. El principio del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Y el principio de la participación y ser escuchado, que es un poco lo que dijo también en esa línea la jueza Pili Rodríguez. Entonces, bueno, con esto cierro acá. Espero que haya sido de utilidad y quedo atento a comentarios, consultas. Gracias. Muchas gracias también, Aníbal. Realmente un panorama muy completo y así también nos permite ver el todo, ¿verdad? En esas diferentes vertientes. No voy a hacer muchos comentarios porque todavía nos queda escuchar a una panelista y tenemos algunos comentarios en el chat.
Gracias a todos por su participación. Estamos viendo a las distintas regiones realmente presentes ahí, Itapúa, bueno, el Chaco, Central. Muchísimas gracias a todas por esa presencia y también a las organizaciones de la sociedad civil que nos están acompañando. A continuación, yo quiero pedirle a la doctora Victoria Orrego que nos va a acompañar también. Realmente en este caso invitamos a la doctora Victoria Orrego porque queríamos tener una voz desde la investigación. Ella es doctoranda de la Universidad Iberoamericana y está justamente trabajando sobre este proceso de el valor que tienen las pruebas periciales, que es una de las aristas también, ¿verdad? En todo esto de la no revictimización. Así que, además de eso, la doctora Victoria Orrego está en la Universidad Nacional de Asunción como docente de filosofía y actualmente estudiando psicología. Doctora Victoria, adelante, el tiempo es tuyo. Muy buenos días para todos. Gracias, Claudia. Gracias a la Dirección de Género del Ministerio de Salud por darme esta participación para el día de hoy. Estoy contenta con participar con ustedes. Aprendí muchísimo, escuché todos los panelistas, todo lo que disertaron y sirvió para ahondar un poco más. Así como dijiste, soy actualmente doctoranda en la Universidad Iberoamericana, ¿verdad? Estoy haciendo mi tesis sobre el tema específico, relevancia de los informes periciales psicológicos en casos de violencia. A raíz de ese estudio que estoy haciendo, que estoy investigando ya hace ya un buen tiempo, empecé a buscar todas las informaciones que haga sobre violencia y les digo que la violencia nos queda corto una hora y media o dos o un mes de hablar de temas de violencia, porque el ámbito de la violencia es amplio, converge a mujeres, niños, adolescentes, y ni qué decir el área de salud mental, y algo que estamos muy flojos a nivel país es en cuanto a la violencia contra personas con discapacidad. Estamos muy cortos, muy básicos con eso, ¿verdad? Y hay muchísimos casos de violencia contra personas con discapacidad. A raíz de esa investigación, con las informaciones que recolecté, estadísticas, fui a la estadística del Poder Judicial, porque yo soy del Departamento Central, vivo en la ciudad de San Lorenzo, y en pos de mi investigación me fui un día a la Oficina de Estadística del Poder Judicial a buscar información de los casos de violencia. Estadística del Poder Judicial de San Lorenzo me dio como informe del año 2019 casos de violencia doméstica en el fuero, los juzgados de paz en Departamento Central, un total de casos de 11.900 casos en Departamento Central. Cifra alarmante, y dentro de esas cifras, en las localidades con mayor índice de violencia, por decirlo así, son las ciudades de Capiatá y la ciudad de Luque. Le prosigue la ciudad de San Lorenzo y las otras ciudades aledañas. Posteriormente, dentro de mi investigación, este año salió en ABC Color, en la página 52, en el mes de octubre, el 26 de octubre salió una publicación que existe en lo que va del año dentro de la Fiscalía Especializada de Asunción, que registra todos los casos de violencia a nivel país, un índice de total de 18.642 casos de violencia. Violencia a nivel país, específicamente casos penales. No involucran esta información los casos de juzgado de paz, que seguro van a ser muchísimo más. Entonces, estamos ante un flagelo de un delito, de un hecho punible, la violencia familiar, intrafamiliar, violencia doméstica a nivel país es cada vez más. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Dónde converge el problema? ¿Falta de educación? Las familias, ¿qué sucede en el ámbito de familia? ¿Es necesario una mejor política pública del Estado para repeler un poco los delitos de violencia a nivel familiar, y no solamente a nivel familiar, mujeres, niños, adolescentes, y ahí interviene toda la forma de violencia, ¿verdad? Entonces,
En la investigación que estoy haciendo concluyo que no solamente es necesaria la educación, sino que hay que intensificar las políticas públicas, el conocimiento a nivel país, intensificar lo que es las relaciones de familia, intensificar un poco lo que es la sociedad civil que reúna, que involucre a las familias, enseñanza, en buscar alternativas de solución y verificar los infractores o los agresores, esas psicopatías, o sea, psicopatías que tienen, y verificar y tener algo de atención a eso. Les quiero hablar también, como que la Claudia dijo, y es así, estoy en la Universidad Nacional de Asunción, en mi carácter de docente, estuve hasta el año pasado en la asesoría jurídica de la Facultad de Filosofía, haciendo sumarios administrativos, y dentro de la Universidad Nacional de Asunción, nosotros nos regimos por el artículo 79 de la Constitución Nacional, Universidad Autónoma, tenemos nuestros propios reglamentos, ¿verdad? Tenemos el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, y la Universidad Nacional de Asunción, dentro de sus políticas públicas, en este caso, la política de educación superior, también tenemos nuestros respectivos protocolos de interacción para casos de violencia. Les cuento de que hay muchísimos casos, lamentablemente, muchos casos de violencia a nivel institucional, ya sea de estudiantes entre estudiantes y estudiantes con otros compañeros o docentes mismos, y también los docentes contra de los estudiantes por supuestos casos de acosos sexuales, ¿verdad? Hay casos conocidos que hasta la fecha, desde que una no te calle, está en el sistema investigativo, todo el mundo conoce, ¿verdad? El caso del docente de la Facultad de Ciencias Médicas, hasta hoy día está sin sentencia, se está investigando, y muchos otros casos que nos tocó vivir. A mí, en mi caso particular, haciendo sumarios administrativos, me tocó intervenir supuestos casos de acoso sexual entre estudiantes, y fue triste porque le tuve que tomar la declaración, porque hacemos el procedimiento sumarial, se instruye sumario, consejo directivo instruye sumario, se me designa como juez de instrucción sumarial, y tengo que llamar a declaración testimonial a la supuesta víctima. Llamo a la supuesta víctima, escucho todos los antecedentes ocurridos dentro de lo que estoy investigando como posible falta administrativa, y en un caso específico, una estudiante sufrió muchísima violencia de índole sexual de un propio compañero. ¿Y qué hizo la institución en pos de esa estudiante? ¿Cómo intervino la institución o la facultad en este caso? La primera atención que le dimos fue a través de los psicólogos, que también tenemos psicólogos dentro de la facultad, le solicitamos a la psicóloga de la facultad, en este caso la Facultad de Ciencias Agrarias, que intervenga para hacerle un tratamiento psicoterapéutico a nivel institucional de acompañamiento a ella en su rol de víctima. Y que también la información que se haga, que ella diga dentro de mi procedimiento sumarial, no trascienda a toda la institución, que no tenga todo el mundo acceso a eso para después ella, porque ella durante los 6 años de la carrera, ¿verdad?, de ingeniería forestal tenía que estar, y todo el mundo conocía, sus compañeros conocían lo que ocurrió esa noche con el compañero. La intervención que dio la psicóloga fue excelente, intervino la psicóloga, le dio mucho tratamiento, le asistió la institución, los directivos de la institución le asistieron a los efectos de que ella no sea revictimizada, que vaya y declare dentro del procedimiento sumarial, que vaya otra vez dentro del consejo directivo a hablar, que vaya otra vez dentro de su coordinación de la carrera a hablar. Entonces se filtró bien el protocolo, se le atendió dentro del procedimiento sumarial, y también la psicóloga intervino a los efectos de hacerle el tratamiento correspondiente. Quiero hablar también dentro de las políticas públicas que tiene la Universidad Nacional de Asunción. Manifesté que tenemos nuestros propios protocolos. La Universidad Nacional de Asunción tiene actualmente 14 unidades académicas, diferentes facultades. Cada facultad tiene sus propios protocolos de intervención para casos de violencia. Cada facultad interviene para esos casos de violencia, y en forma consensuada se hace un trabajo multidisciplinario, porque cada facultad tiene su propia psicóloga a los efectos de
atender a esa víctima de casos de violencia a nivel institucional, órgano académico. Quiero resaltar un poco que la Universidad Nacional de Asunción, en este caso la Facultad de Filosofía, tiene convenios firmados con el Ministerio de Salud, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, y la Facultad de Filosofía tiene un departamento de psicología comunitaria. Ese departamento de psicología comunitaria atiende a las personas con necesidades de atención psicológica, personas vulnerables, personas de escasos recursos, tienen aranceles mínimos, se hace la cita y a los efectos de que pueda intervenir y darle una atención a esa persona víctima de violencia. Una de las panelistas, la del Ministerio Público, la doctora Karina, escuché que dijo que se necesita más psicólogos jurídicos y forenses y trabajadores sociales. Creo que manifestó también de cierta forma la juez, la doctora Pili Rodríguez, y les hago mención de que tenemos convenios interinstitucionales que podemos utilizar a través de la academia, en este caso la Universidad Nacional de Asunción, para intervenir, enviar a nuestros estudiantes a los efectos de hacer sus pasantías, van luego a hacer sus pasantías, pero no solamente pasantías, sino que a verificar, a hacer charlas educativas, a irse por las comunidades a los efectos de orientar a la no violencia contra las mujeres, los niños y los adolescentes y personas con discapacidad. Y hago mención también de que la Facultad de Filosofía tiene la carrera de Psicología Jurídica y Forense. En esa carrera de Psicología Jurídica y Forense tiene dos materias específicas. Una de las materias que la desarrollo yo en el cuarto curso, que hablamos netamente de lo que es proceso penal, y dentro del proceso penal los puntos de pericia que van a intervenir ellos como psicólogos jurídicos y forenses a los efectos de coadyuvar la tarea dentro del ámbito de justicia, coadyuvar a los jueces del Tribunal de Sentencia, jueces de garantías y fiscalía mismo, y también a los defensores públicos. En pos de ese contenido programático, le enseñamos a ellos lo que es derecho penal, proceso penal y un poco de ejecución penal, y sobre todo nuestros estudiantes están capacitados al 100% de todo lo que es tema de violencia. Hacemos hincapié específico a lo que es la ley 1600, a lo que es el Código Penal, artículo 229, que trata, que reprime, que está tipificado como hecho punible de violencia familiar, y sobre todo les damos las normas internacionales por el cual el país ratificó como normativas internacionales y son ley en Paraguay. Eso es dentro del contenido programático del cuarto curso. En el quinto curso también tenemos el contenido programático de lo que es la esfera de la niñez y la adolescencia en forma específica, y se le enseña todo lo que es maltrato, abuso sexual en niños, cámara Gesell. Ellos tienen prácticas de cámara de Gesell, están súper involucrados a lo que es cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba o dentro del periodo investigativo. Entonces, aprovechando que están varios panelistas que intervienen aquí dentro de lo que es la política, políticas públicas desde el ámbito jurisdiccional, desde el ámbito de la investigación, entonces aprovecho para comentarles lo que tiene, lo que posee la Universidad Nacional de Asunción, y que podemos hacer un trabajo multidisciplinario desde lo que es la academia, y principalmente de lo que es la educación superior, y que podemos coadyuvarnos. Otro punto que les quiero hablar. Doctora Victoria, le pido ir finalizando, disculpe simplemente por el horario de programación de esta videoconferencia, tendríamos 2 a 3 minutos. Ok, hice un PowerPoint, le pasé a la doctora Claudia, quería hablarles un poco de lo que es violencia. Violencia desde la perspectiva del Código Penal. ¿Qué es lo que tipifica el Código Penal? El Código Penal tipifica la violencia en el ámbito de la violencia. Y quiero hacer mención de lo que va del año 97. El Código Penal apenas era la expectativa de sanción, era multa. Se fue modificando posteriormente
a 1 año de pena privativa de libertad, posteriormente hasta 3 y hoy día hasta 6 años. Vi que una persona dijo se tendría que aumentar las penas para casos de violencia. Yo no sé si es la solución aumentar la expectativa de pena privativa de libertad para casos de violencia. El actual Código Penal, la modificación dice hasta 6 años. Y hoy día tenemos hacinamiento en las instituciones penales. En su mayoría, según la investigación que hice, en un 45% por casos de violencia familiar. Y eso produce un hacinamiento, porque a raíz de la modificación del Código Penal que da la expectativa de pena privativa de libertad hasta 6 años, entonces no puede obtener medidas alternativas o sustitutivas a la prisión. Entonces estamos con un régimen penitenciario de hacinamiento de una cantidad enorme, ¿verdad?, de personas privadas de su libertad por hechos de violencia. Entonces yo no sabría si esa sería la solución, más bien sería la solución aumentar las formas o las políticas públicas y la educación sobre todo. Quiero hacer una referencia para ir finalizando lo que es la pericia psicológica en el ámbito de violencia. Todos esos casos que mencioné, de los 18.642 casos a nivel país 2020, lo que va del año, todos esos casos de violencia van en las etapas investigativas o como anticipo jurisdiccional de prueba, se va a realizar pericias psicológicas o informes psicológicos que va a ser relevante para la investigación a los efectos de acusar y en su caso, cuando llegue a juicio oral y público, condenar a la persona. Hoy día una buena evaluación psicológica hace que al tribunal o a los jueces penales de garantías coadyuven a los efectos de dictaminar o dar la expectativa o sancionar o condenar por violencia familiar. Quiero hacer mención de que la pericia psicológica está prevista dentro del Código Procesal Penal, el artículo 214 en adelante, y dice todos los puntos de pericia, la forma, cómo designar a un perito y demás, pero lo importante allí es el trabajo multidisciplinario que ejerce el psicólogo jurídico y forense para coadyuvar al ámbito de justicia, al área jurisdiccional pertinente, y coadyuva a los efectos de que el juez o el tribunal dé una sentencia conforme a la sana crítica, conforme a argumentos legales y que se pueda verificar específicamente la agresión recibida de la persona, la vulneración en sus derechos y sobre todo el estrés postraumático que recibió a consecuencia de esa violencia. Entonces los psicólogos hoy día están capacitados para determinar y demostrar al ámbito judicial que esa evaluación psicológica sirve para poder determinar las consecuencias o falencias o transgresiones psicológicas que recibió la persona vulnerada por hechos de violencia. Es todo, gracias por la atención. En algún momento más seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir ampliando. Lastimosamente llegamos al término, la hora es la hora, y a las órdenes para cualquier consulta, y como dije, para los panelistas que están involucrados en esta área, la Universidad Nacional de Asunción, a través de sus convenios y sus protocolos en pos de las políticas públicas, amparado en el principio constitucional de la familia, la protección a la familia y erradicar la violencia a nivel país y familia, la universidad está como para coadyuvar al ámbito de justicia y al ámbito del Ministerio de Salud para fomentar y tratar de cierta forma erradicar lo que es la violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria Orrego, también desde la Universidad Nacional de Asunción, y por supuesto que todos tomamos ese compromiso tan necesario desde la academia, desde la investigación, para seguir aportando, porque hace rato nos contaba Aníbal, por ejemplo, el resultado de una interesante investigación, y cuando yo leía esa investigación y leía
la cosmovisión de nuestros pueblos, encontraba más coincidencia con lo que nosotros llamamos autonomía progresiva desde la Convención de los Derechos del Niño, junto a esa cosmovisión, es decir, ellos van preparando a la persona para el ejercicio de sus derechos. Qué interesante esa conclusión. Y eso solo nos puede dar una investigación, ¿verdad? Trabajar con enfoque de derechos, contrastar la realidad con la ciencia y ir avanzando en ese sentido, yo creo que es un imperativo. Hoy no vamos a poder abrir el espacio ya a preguntas. Hay algunas intervenciones en el chat, si los panelistas quieren contestar en el chat, hay algunas intervenciones, yo las voy a mencionar, pero voy a ir cerrando este espacio porque nos quedan 5 minutos antes de que se corte la reunión. Pido también a quienes quieran encender sus cámaras que puedan hacerlo para hacer algunas fotos, ¿verdad? Hay mensajes de felicitación, un panel de lujo, lastimosamente debo retirarme, dice un participante. Hablaban del protocolo, quiero hacer una aclaración porque aquí había una intervención, Marta López, es docente, decía que se estableció un protocolo desde el Ministerio de Educación y decía que este protocolo, el docente o director ante una sospecha de abuso hacía la denuncia ante las instancias y allí termina su responsabilidad. Lo que pasa es que últimamente se le convoca nuevamente en varias instancias, implica abandonar el aula. Este protocolo sigue vigente, se modificó, algo así era la pregunta. A mí lo que me llama, me llama a hacer una intervención en este caso de la pregunta de la colega, es justamente, en primer lugar, ese protocolo del MEC sigue vigente. En segundo lugar, la responsabilidad se refiere a que el profesional es personalmente responsable, tanto en salud como en educación, de al detectar un caso, hacer la denuncia, y ahí está cumpliendo con un imperativo legal, pero la responsabilidad es un continuo, en el sentido de decir, tenemos que seguir a esa persona y lo que hablamos en este espacio, ¿verdad? Es decir, tanto salud como educación y otras instancias, tenemos la responsabilidad de hacer un seguimiento a los casos que detectamos y ese protocolo sigue vigente. Había otra pregunta en preguntas y respuestas que decía si la violencia es un problema de salud mental, y realmente la violencia es una problemática de salud pública, y cuando lo abordamos desde esta perspectiva decimos que para tener una población en completo bienestar físico, emocional, mental, necesitamos no tener violencia, ¿verdad? Entonces, ahí vemos las distintas aristas que nos llaman a actuar en todas esas vertientes que los distintos panelistas nos mostraban, y que también Aníbal hacía el énfasis en la prevención, en la atención, en la protección, que es lo que nos toca hacer en ese sentido. Y bueno, realmente mucho que decir. A lo mejor también uno de los principales mensajes que nos quedan es trabajar en este cambio de paradigma, que parece que es uno de los aspectos que tanto ya repetimos en estos 20 años o 30 años, si queremos tomar desde la convención, pero que cuando intentamos trabajar cualquiera de estas temáticas que hacen a la respuesta efectiva, nos encontramos en una sociedad muy dividida, aparentemente, pero cuando analizamos un poco más, yo creo que estamos más unidos que nunca en el sentido de preocuparnos y ocuparnos de lo que son los derechos realmente de la niñez y la adolescencia, y no podemos poner un poco en otro sentido, porque la conclusión de todo esto realmente debería ser que nos sentemos entre todos los actores permanentemente a dialogar y a avanzar hacia un mismo sentido, y ese diálogo tiene que ver con comprender los derechos humanos, con poner a la persona en el centro y con no quizás anteponer otros intereses que no sean los de coadyuvar para que un ser humano que coyunturalmente está bajo la protección de alguien, de una familia, de una institución, tenga que ver truncada su vida. Entonces, con todas estas ideas, realmente quiero agradecer una vez más a nuestros magníficos disertantes. Esta grabación queda, yo voy a compartirla porque es nuestro interés que sea un instrumento de análisis desde estas ricas perspectivas, y que el año que viene podamos seguir encontrándonos para impulsar seguramente las medidas que hagan falta. Ahí están en el chat también el contacto de la Dirección de Género, que pueden solicitar por ahí el video si no les llega
por las redes. Y también los datos de contacto de los panelistas. Así que con eso, faltando un minuto, nos despedimos. Gracias. Si quieren también hacer alguna presentación. Hasta luego, lo que sea, está abierto, terminamos. Muchísimas gracias. El tiempo, como siempre, es tirano. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Claudia, gracias a todos y todas. Gracias, Pili. Muchas Chao, gracias, muchas gracias, Claudia. hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego, Gracias a chao, ustedes, chao. gracias Victoria, gracias Karina.